Entonces estamos retomando nuestras características de los polinomios. Bien, en este sentido, hablamos de los polinomios. Los polinomios los cuales tienen ciertas características. Muy bien, nosotros en este aspecto entonces observaremos unas características. Primero, punto de partida, entablamos que es una ecuación. Un primer aspecto en el que hemos identificado que para una ecuación es una igualdad. De dos expresiones. Entonces, en este aspecto hemos relacionado una expresión que sería una variable que conocemos como variable dependiente, la cual está en función de una variable independiente. Por supuesto, en arreglo de constantes, también de coeficientes y, por supuesto, con otros términos además, por mencionar. Entonces hablamos de este juego, este arreglo. Muy bien, con estas ideas nosotros entonces identifiquemos que tenemos una variable independiente y tenemos nuestra variable dependiente. Con este arreglo entonces también se conoce, podemos identificar que tiene la fórmula, esta ecuación, porque tiene dos términos, un término del lado izquierdo y otro término del lado derecho, y que la descripción general es bajo la forma ax cuadrada más bx más c. Y bueno, nosotros lo denominamos de esta manera en el sentido de que con un número que sea, puede ser a o puede ser b o cualquier número, o número c es un valor, un constante que debe ser diferente a valor diferente de 0. El coeficiente del término donde está elevado al exponente al cuadrado. Algunas características que vamos a auxiliarnos de acuerdo al comportamiento y que rápidamente nos demos una idea de lo que está sucediendo y el comportamiento de estas expresiones es a través de identificar los aspectos de concavidad, vértice en las intersecciones. Tenemos un primer punto de partida, es identificando que, hablando por ejemplo de lo que sería la concavidad, está en función de cómo se pueden mostrar, si las podemos observar, que se van abriendo desde arriba, o si se va abriendo desde abajo. Con este aspecto, nosotros estamos buscando identificar esas características, la concavidad, si es hacia arriba o es hacia abajo. Y bueno, con estas pautas, entonces, identifiquemos que también encontraremos la idea del vértice. El vértice es el punto máximo, en el cual localizaremos la intersección respecto a un sistema de coordenadas, en el que un punto en el que tiene un máximo para su correspondiente valor en X y su correspondiente valor en Y. Esta forma de identificarlo podemos hacer los despejes necesarios y podemos encontrar que nuestra expresión para para el sistema de coordenadas, es decir, aquí tenemos un punto. En este sentido, el vértice consiste de dos aspectos. Un valor en X y un valor en Y. Es decir, en un punto. En ese punto encontramos el valor máximo en el cual se encuentra esta relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Por supuesto, una forma de poder obtener esto es a través de nuestra expresión general, a través de nuestros datos que tenemos aquí, y de acuerdo a esos coeficientes, nosotros hemos identificado para el caso de Y, de X, perdón, y para el caso de Y. Y bueno, con estos aspectos nosotros tenemos dos posibilidades de identificar
ese punto, esa característica. Luego entonces también podemos identificar en este aspecto que hay algún aspecto muy importante de manejar, identificar, y ahora hablaremos de las intersecciones. Hay dos tipos de intersecciones, entonces estamos hablando de intersección en Y y en X. Tenemos dos intersecciones. La intersección cuando es en Y, en el eje Y, por ejemplo, en el eje vertical, y también tenemos el caso de nuestras intersecciones en el eje horizontal. Entonces, puede darse algunas circunstancias interesantes que debemos de analizar. Muy bien. Hablando de la intersección en el eje horizontal, nosotros podemos identificar que se puede encontrar una raíz, como el caso de aquí, que solamente es una intersección, o podemos identificar que no, que hay dos raíces, que hay dos intersecciones. Podemos identificar que no hay intersección. Es decir, no hay intersección con el eje. Entonces no tiene raíz. Bueno, eso es para hablando del eje horizontal, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos. Estoy poniendo a manera de ejemplo. Muy bien. Estuvimos identificando una expresión y una forma de poder visualizarlo, pues es a través de dar diferentes valores en una tabulación en el que doy valores a X desde valores negativos hasta valores positivos, por un ejemplo, por mencionar. Y buscamos al, al resolver la relación con el eje independiente, encontramos nuestros diferentes valores para Y. Con esta solución podemos observar el comportamiento. Entonces nosotros decimos que en este comportamiento, de acuerdo a esta gráfica, esta es una gráfica cóncava hacia arriba, que se está abriendo, es hacia arriba la abertura. Muy bien. Entonces, esto es hablando de la concavidad. Hablando de la concavidad. Luego entonces, otro parámetro que nos va a servir es a encontrar el vértice. Hablando del vértice, lo podemos identificar cuando la intersección en X tenemos el valor de Y. Es decir, nosotros cuando X vale 0, tenemos la intersección en Y. En este punto que vamos a mencionar, en la intersección en Y es cuando X es 0, Y vale 0. En esa circunstancia. Y el segundo, ese sería para el caso en Y, para intersección en Y. Entonces, estamos recapitulando ideas
para la intersección en Y, ese sería el primer caso, ¿verdad? Luego entonces, para la intersección en X, para la intersección en X, nosotros identificamos que solamente coincide, hay solamente un valor, es decir, solamente hay un solo valor. Muy bien. En ese sentido, también hablando de las intersecciones, hemos identificado el vértice, el cual se encuentra en x0, 0. Y las intersecciones están muy relacionadas en este aspecto. Por supuesto, aquí tenemos que auxiliarnos en otras ideas. Aquí voy a poner otro ejemplo. Un segundo ejemplo, en que nuevamente asigno diferentes valores para nuestra variable y de acuerdo a esos valores encontramos una tabulación, resolvemos el arreglo algebraico y notemos que en este caso podemos identificar primero la concavidad. Primero vamos a identificar la concavidad. La concavidad es hacia abajo. El primer punto de partida es que nuestra característica es que se dirige hacia abajo. Después buscaremos el vértice, el valor máximo, el valor donde el siguiente punto es localizar el vértice. En este aspecto, el lugar donde se encuentra lo más alto, el punto más alto. En ese sentido, en este aspecto sería nuestro vértice, en el que coincide que en X no hay desplazamiento, pero sí hay desplazamiento en Y en menos 7. Luego entonces analicemos un poco las intersecciones. Tenemos dos intersecciones. Para el caso de Y, para el caso de Y, tenemos para el caso de Y, nosotros tenemos que cuando X vale 0, Y vale 7. Y bueno, con este aspecto hemos identificado la intersección en Y. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que no hay intersección. No localizamos intersección en el eje X. Si observamos en este aspecto, no tenemos intersección en el eje X. No hay ningún punto que toque el eje X. O dos puntos. En este caso no hay ninguno, está intersectado. Muy bien. Otro aspecto que podemos, otro tercer ejemplo, el que tenemos aquí. Un tercer ejemplo, en el que tenemos 6x cuadrada menos 2x más 12 y el comportamiento es que se dirige hacia arriba. En el primer punto de partida entonces que identificamos si es su concavidad, enseguida hablamos del vértice, después hablaremos sobre las intersecciones. Entonces la concavidad hemos identificado un primer punto que es hacia arriba. Este aspecto lo hemos identificado y parece que no ha habido ningún problema. El segundo aspecto que estamos identificando es la intersección, perdón, el vértice. Y el vértice estamos localizando el punto en X y en Y, donde es el valor más bajo para este punto, para esta característica. Y luego las intersecciones, hablamos que hay dos intersecciones, pero vamos a hablar primero en el eje Y. En el eje Y, cuando X vale 0, Y vale 12. Y aquí tenemos nuestra intersección. Muy bien. Y luego entonces notemos
las dos intersecciones para x, es decir, dos raíces. Es decir, tenemos un valor en este punto, tenemos una raíz y tenemos la otra raíz. Y es lo que obtenemos, es lo que resolvemos al momento de resolver una ecuación cuadrática o una expresión cuadrática. Nosotros identificamos es precisamente esa solución. Nosotros entonces solucionamos cuando solucionamos una raíz, en el eje X. Por lo tanto podemos encontrar unas características en la solución. Con estas ideas, creo retomar algunas pautas para ejercitar lo que es Estoy mencionando que quiero compartir un ejercicio en el que podamos implementar nuestras estrategias de solución. En este ejercicio, y bueno, quiero recapitular este ejercicio en el que buscamos recapitular propiedades y procedimientos con polinomios. Eh, Tenemos de punto de partida en este aspecto, nosotros tenemos, reiterando el punto de partida, de un ejercicio involucrando polinomios. Muy bien. Además de identificar sus características. Y bueno, en este primer ejercicio estamos acercándonos nos estamos acercando a identificar un procedimiento de solución. Bien, punto de partida. Mencionando entonces, es que tenemos este primer ejercicio. Y voy a recapitular.
Dice, una empresa tiene 4 plantas en distintos lugares para satisfacer la demanda. Debido a las regiones donde se localizan, los productos se venden en diferentes precios y demandas, y lo cual hace que se tenga una demanda diferente. Tenemos una tabla en la que tenemos una zona A, y el cual está expresado en función de una expresión algebraica. 1800 menos 1.5 de X. En la zona B, nuevamente está expresado esta demanda en función de una expresión, así sucesivamente. En el caso de la zona D, una situación interesante, dice es el producto de las demandas de las zonas A y B. Por sus características, entonces dice que es el producto de las primeras dos zonas. Algunas pautas que debemos de resolver, unas interrogantes, es ¿cuál es la expresión algebraica de cada una de esas demandas? ¿Cuál es la expresión algebraica que expone el total de la demanda para la empresa? Si el ingreso está en relación a la demanda solicitada por piezas, por el precio, es decir, el ingreso está en función de la demanda por el precio, ¿cuál será el ingreso para cada zona? Aquí habrá que identificar que entonces, dependiendo de la demanda, es el precio. Muy bien, entonces la demanda está dependiendo del precio. Dependiendo si es un precio muy alto, habrá un comportamiento en esa demanda. Si el precio es muy bajo, el comportamiento también nuevamente de la demanda. Pero bueno, también tenemos otra característica que es el ingreso. Otro aspecto es el ingreso, el cual el ingreso está expresado por la cantidad, es decir, por la demanda, por el precio. Una situación interesante. ¿Cuál será el ingreso de cada zona? Continuamos leyendo. ¿Cuál será la función de ingreso total esperando que la empresa de las perdón, ¿cuál será la función del ingreso total esperado para la empresa de las 4 regiones? Muy bien. Luego entonces, la siguiente interrogante es, ¿cuál será el ingreso de la zona A y B si el precio fuera de 12 y 10 pesos respectivamente? Ah, muy bien, aquí aplicaremos nuestros conceptos que hemos visto a lo largo del módulo, a lo largo de las semanas, y también hablaremos aquí cuál será el ingreso máximo esperado para cada zona. Y bueno, en este aspecto nosotros involucraremos esas propiedades, esos principios de solución de algoritmos y de polinomios, perdón. En este sentido, eh, vamos a centrar la atención en la respuesta del inciso A. Muy bien, nosotros identificamos entonces la siguiente solución. La interrogante es, ¿cuál es la expresión algebraica de cada una de las demandas? Ah, muy bien, empecemos e identifiquemos que tenemos para la zona A 1800 menos 1.5 de X. Y bueno, lo expresé nuevamente, resolví la expresión, pero esta es la demanda. Entonces tenemos tres expresiones en el que, bueno, no hay ningún problema, parece que no ha habido ningún problema, en el que podemos identificar que de manera directa los podemos encontrar, pero para el caso de la zona D, en una situación particular, que hemos de poner atención en el sentido que dice que es el producto de las demandas de las zonas A y B. Es decir, voy a estar implementando la zona y la zona A y la zona B. Es decir, voy a resolver una operación algebraica. En este sentido,
con operaciones algebraicas. Entonces, la operación algebraica, en este caso particular, multiplicación de polinomios. Muy bien, en este aspecto nosotros hemos procedido a colocar entonces nuestra primera expresión y tenemos nuestra segunda expresión y hemos colocado nuestras expresiones. Resolvimos las operaciones en este aspecto de manera vertical y multiplicamos entonces, empecé con x, perdón, empecé con 1000, empecé con el término independiente. Entonces, 1000 por 1.5, 1500, menos, más por menos. Luego entonces 1000 por 1800 me da 1.800.000, lo utilicé en notación exponencial, utilizando las propiedades de los exponentes para simplificar la cantidad, nada más. El siguiente caso es que multipliqué a la x, el término que tiene la variable, con el siguiente término que tiene variable, y significa que es menos por menos me da más el resultado, en ese sentido más 1.5. Luego x por menos x por 1800 me da menos 1800 de x. Y luego entonces agrupamos términos por términos comunes y resolvimos para términos comunes. Tenemos valores para x. De igual manera, para términos comunes con x elevado al cuadrado. Y en este aspecto, finalmente, involucré los valores con x. Y bien, hemos resuelto valores, perdón, sin la literal. Resolviendo entonces esta operación, esta sería nuestra operación de esta operación. Y luego entonces, pues nuestro resultado. Con ello obtenemos nuestra expresión solicitada. Es decir, nos están solicitando la expresión algebraica de cada una de las demandas. Y ahí tenemos las expresiones, aplicando propiedades con principios, con polinomios. Muy bien, continuando, procedo con la siguiente interrogante. La siguiente interrogante nos está hablando sobre identificar la expresión algebraica que expone el total de la demanda de la empresa. En ese sentido, esto está implicando hacer la sumatoria de la expresión de la zona A más la zona B más la zona C más de la zona D. Con esa sumatoria, obtengo la expresión de la demanda total. Es decir, la demanda total. En este sentido, hemos obtenido nuestra expresión de la demanda total, la cual la podemos observar en este recuadro.
Muy bien, ya tenemos nuestra demanda. Es igual una expresión cuadrática. La característica de esta expresión también es una expresión cuadrática. De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, pues podemos hacer un análisis interesante. Luego nos está pidiendo el siguiente paso es si el ingreso está en relación a la demanda, es decir, el ingreso, ¿cuál será el ingreso de cada zona? Nos está pidiendo el ingreso. Entonces, ingreso es igual a la demanda por precio. La cantidad de piezas que se venden por el precio al que se venden, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra identificación de la expresión de ingreso. En este sentido, nosotros tenemos, recapitulando, que sería las expresiones de la demanda. Entonces, nosotros tenemos que poner, ahora involucrar el precio. Entonces, aquí nosotros acercaremos el precio, cada uno de ellos. Al resolver, notemos entonces, ahora sí, que multiplicamos el precio por la cantidad. Y muy bien, en este sentido, tenemos entonces la cantidad y tenemos el precio. En este aspecto, al multiplicar por X, que es la variable desconocida, que es el precio el cual se va a fijar, dependiendo de la demanda, estamos haciendo un análisis muy general para poder ampliarnos algunas ideas sobre el ingreso. Y bueno, entonces, al hacer las operaciones, tenemos que resolver las operaciones que están involucradas. En este aspecto, la operación que se resolverá multiplicación de polinomios, obtendremos nuestra expresión de ingreso. Entonces, en este aspecto, he aportado que al multiplicar x por 1800, tenemos 1800 de x, y luego entonces también al multiplicar x por 3 medios de x o 1.5 de x, tengo 1.5 de x al cuadrado. Por supuesto, con el signo correspondiente, aquí tenemos que es menos 1.5 y aquí tenemos menos 1.5. Misma circunstancia para multiplicar, resolver la operación de multiplicación. Entonces, la variable x que va a multiplicar al binomio de 1000 menos x y el resultado es 1000x menos x al cuadrado. Luego entonces, la siguiente expresión que vamos a obtener para la zona, C es resolver la operación y encontramos que para la zona C es 2000x menos 3x al cuadrado. Muy bien. Finalmente, multiplicamos para la cuarta zona, la zona D, x por el polinomio, que es una ecuación cuadrática, y resulta ser un polinomio de tercer grado. Algo interesante, ¿verdad? Bueno, en este punto tenemos expresiones, esta es una expresión cuadrática,
una expresión cuadrática, y en este aspecto tenemos un polinomio también de tercer grado. Tenemos un polinomio de tercer grado. En este sentido, nosotros tenemos que identificar estas características y lo cual nos da pautas al análisis y ampliación de nuestra identificación de características de los polinomios empleados, las expresiones involucradas. Muy bien, con estas ideas entonces ya tenemos, ahora sí, el ingreso para cada zona. Entonces, el ingreso para cada zona las tenemos, las expresiones algebraicas para cada zona. Y serían nuestras expresiones. Lo que observamos entonces que hay expresiones cuadráticas y un polinomio de tercer grado, o tres polinomios de segundo grado y uno de tercer grado. Muy bien, ampliando entonces este desarrollo, ahora se pide la siguiente interrogante, es ¿cuál será la función del ingreso total esperado? Bien, el ingreso total, entonces, está en función de hacer la sumatoria muy bien, entonces mediante la sumatoria, donde decimos que por términos comunes, agrupamos por términos comunes, donde esté involucrado X, con su correspondiente término común en X, luego entonces también su correspondiente siguiente expresión con su siguiente exponente en X. Y luego nosotros continuamos aquí con exponente elevado al cuadrado, con su correspondiente término que esté elevado al cuadrado, luego con el correspondiente término que esté elevado al cuadrado, y luego finalmente con el correspondiente término que esté elevado al cuadrado. Y bueno, al final tenemos nuestro resultado. También hay que involucrar, por supuesto, al término que esté en este grado tercer grado, nada más hay uno. Aún así, hacemos la sumatoria, y al hacer la sumatoria obtenemos la expresión del ingreso total. Y eso sería nuestra expresión del ingreso total. Esa es una expresión, nuevamente, una expresión que involucramos para todo el total de la empresa. Y podemos, bueno, hacer algunos análisis numéricos. Es decir, aquí nosotros aplicaremos el valor numérico de una expresión, en donde sustituimos donde estamos asignando el valor de dos situaciones, cuando vale 12 y cuando vale 10. Bien, en este sentido será nuestro ejercicio esta parte de este análisis. Continuamos nosotros, entonces tenemos la siguiente solución.
Y bien, a continuación entonces, haciendo el despeje, nosotros identificamos entonces que cuando x vale 12, haciendo los despejes para ambas zonas, para la zona A y la zona B, en el que se nos está pidiendo el ingreso, la expresión del ingreso. Es decir, hemos identificado que es una expresión cuadrática. Para ambas zonas igual son expresiones cuadráticas. Como característica, son polinomios de segundo grado. En este sentido, nosotros hemos sustituido los diferentes valores, por ejemplo, y hacemos la multiplicación, la operación. Nuevamente le vamos al cuadrado, obtenemos nuestro resultado, el cual se está siendo elevado al cuadrado, paso por paso, y después de esto hacemos los valores, las soluciones, e identificamos al final nuestro resultado. Aquí tenemos que especificar entonces que el ingreso, vamos a especificar de este lado, entonces el ingreso de la zona A va a ser igual mencionando entonces que el ingreso de la zona A quedaría por nuestra cantidad de 21.384 pesos. Ese sería el ingreso de la zona A. Luego, para la zona B, el ingreso de la zona B, tenemos una cantidad de 11.856 pesos. Y eso es la comparación entonces, la diferencia con los mismos precios, pero en diferentes zonas. Entonces, recapitulando entonces que el mismo precio, pero en diferentes zonas, hay una demanda diferente, de acuerdo a las características de ese comportamiento por la expresión algebraica contemplada. Muy bien, nosotros entonces ahora resolvamos la misma situación, contemplando ahora que la variación son de 10 pesos para ambas zonas y que observamos que hay una disminución en la demanda. Al final, el ingreso al final es para la zona B de 9.900 y el ingreso para la zona A es de 17.985. Bueno, esas son una forma de aplicando entonces el valor numérico de la expresión. Hasta el momento hemos recapitulado algunas características como operaciones con multiplicación, sumas y valor numérico. Una interrogante
siguiente es cuál será el ingreso máximo esperado en la zona. Bueno, el ingreso máximo está en función en cada zona. ¿Cómo voy a obtener el ingreso máximo? Para poder obtener el ingreso máximo, pues aquí nos podemos auxiliar con algunas herramientas que se verán en su momento, aquí solamente para corroborar lo que tenemos que hacer. Es decir, a través de la idea del vértice. El comportamiento de cada una de las expresiones sería como la podemos observar aquí. Tenemos la primera zona A. En la zona A, la gráfica de la zona A, y aquí tenemos la gráfica de la zona B, y que por las características, pues es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí significa que vamos a encontrar un máximo. En este punto localizaremos un máximo. Nosotros en este punto localizaremos el máximo que corresponde al vértice. Y el vértice, bueno, pues entonces corresponderá al localizar el valor en X y a localizar el valor en Y. Al localizar el valor en X y en Y, podemos identificar entonces el vértice. Por estas características hice una sustitución y hemos encontrado que cuando hay 600 piezas vendidas, o el precio a 600, un precio de 600, el valor máximo que espera venderse o que la demanda, el, el ingreso máximo, entonces el ingreso máximo son de 540,000 pesos. Entonces, estamos hablando la característica del precio muy bien. Entonces, nosotros decimos que tenemos la demanda, tenemos el precio, y el segundo valor es la demanda. Perdón, es el ingreso. Aquí corroboro y no es la demanda, es el ingreso. Entonces, el ingreso para el precio de 600, el máximo de 540. Lo mismo va a suceder ya rápidamente haciendo este bosquejo. El siguiente aspecto que estamos involucrando, nada más para culminar, es lo mismo para el caso de la zona B, en el que el precio de 500 pesos, el máximo ingreso es de 250,000. Y bueno, la misma circunstancia para el caso de la zona C. Aquí es muy importante que observar y nuevamente
Tenemos entonces el vértice, el valor en X y en Y que vamos identificando para el precio y su ingreso. Teniendo en cuenta que esto es el ingreso. Bien, quiero hacer un poquito de énfasis, una mención solamente en relación a la expresión de la zona D. La zona D. La característica de esta expresión es un polinomio de tercer grado y que al graficarlo observamos este comportamiento. Podemos observar este comportamiento que empieza a crecer, crecer, crecer. Pues nosotros tenemos que tomar valores positivos por el valor numéricos. Llega a un máximo, luego nuevamente digamos, y que se reduce y después vuelve a subir. Entonces, la característica es algo interesante por notar, que en su momento tenemos elementos y herramientas para poder hacer un análisis. Nada más, simplemente es un ejercicio para observar la aplicación de el empleo de nuestros conceptos, nuestros principios, hacia la solución de nuestras diferentes aplicados a la vida cotidiana o situaciones problemáticas que involucren estas características. Nuevamente, nada más un pequeño recuento. Tenemos entonces los vértices, los valores para cada una de estas expresiones. Entonces, el valor, el precio al que se vendría en la zona A, el mayor ingreso posible, el ingreso, el precio para la zona B, el máximo valor posible que se puede adquirir, y el vértice, perdón, el valor del precio, el cual se vendería en la zona C, y la máxima ganancia o máximo ingreso que se obtendría. Quisiera hacer un espacio simplemente recapitulando que tendríamos elementos también para identificar la posibilidad de establecer las zonas, los máximos o los mínimos y que bueno, en su momento se verán también dentro del conjunto de materias que involucran al ámbito de las matemáticas. En ese sentido, quise hacer ese ejercicio para poder visualizar la aplicación de conceptos. En este aspecto, entonces, recapitulando, en este aspecto, hablamos de sumas, también estuvimos hablando de multiplicaciones, también estamos hablando de otras operaciones como el valor numérico de una expresión. Por supuesto, algo que tenemos de hablar, identificar, los conceptos de monomio, términos semejantes, también estamos hablando de términos semejantes, estamos hablando de características, propiedades de la igualdad, también estuvimos manejando. Por ahí recapitulemos algunos aspectos de propiedades. Propiedades de los exponentes. Estuvimos recapitulando. Por supuesto, tenemos que hacer mención sobre el desarrollo, explicándolo, por supuesto. Muy bien, a grandes ideas, entonces, con estas pautas, buscamos ejemplificar algunas de nuestras herramientas y aplicación de lo que hemos abordado en este módulo número 13.
de su atención. Entonces, agradezco su atención a este espacio de colaboración y buscando que puede haber aportado una herramienta, un elemento que permita recapitular el actuar para esta cuarta semana. Agradezco su atención, estamos en contacto, estoy en contacto en plataforma, mediante el sistema de mensajes y cualquier detalle también en el foro de Aprendiendo Matemáticas.